El término de democracia es referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. La historia de la democracia viene a ser que es una palabra del origen griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su forma de gobierno. Y también está basada en una selección de representantes por sorteo y las decisiones en otros casos por mayoría. Bien, para analizar el tema de la democracia es necesario considerar el tema de entre la República Aristocrática y el oncenio de Leguía. El sistema democrático en esta época versaba en privilegiar y eh, dar prioridad al derecho al voto que tenían algunos ciudadanos, los cuales debían cumplir con ciertos requisitos de carácter excluyente. Por ejemplo, encontramos la primera constitución que indica que algunos ciudadanos podían tener el derecho al voto si sabían escribir o leer. Entonces esto expresaba el carácter excluyente de la constitución, la primera constitución. Otro de los temas importantes para analizar la democracia es considerar la época en que se fortaleció eh, el tema de la democracia. Para eso consideraremos el tema de la crisis del orden oligárquico y veremos una disminución del poder de la oligarquía. Pero a esto los políticos vieron que la forma que ellos podían tener el poder eh, era a través del pueblo. Entonces aquí empiezan a crecer la presencia de los sectores populares y vamos a ver esto como un reflejo del fortalecimiento de la democracia, habiendo ahí una participación mayor del pueblo y en especial del sector popular. Buenas noches, estoy con mi mamá y le voy a realizar las preguntas sobre el tema de la democracia. ¿Cómo defines el término de democracia? La democracia es un sistema de gobierno que nos permite a los ciudadanos dar nuestras opiniones en lo que es de toda la sociedad. ¿Crees que la democracia logró un cambio importante en el Perú? Sí, cambió muchísimo cuando nosotros elegimos democráticamente a nuestros ciudadanos que nos pueden gobernar. ¿Y cómo crees que la democracia está influyendo económicamente y socialmente en el Perú? La economía se ha estabilizado hace 10 años y eso nos ha permitido a que todos desarrollemos en cuanto a la pobreza, en cuanto económicamente y socialmente. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Navarro. Quisiera hacerle unas preguntas sobre la democracia. Bueno, señor Pedro, como primera pregunta me gustaría que por favor definiera lo que usted cree que es la democracia. Para mí la democracia es la libertad que tiene todo ser humano de elegir y ser elegido libremente sin presión de ninguna clase, expresando su voluntad a través de las urnas para elegir al presidente, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Como segunda pregunta me gustaría que por favor me dijera algunos cambios importantes que trajo la democracia al país. Los cambios que trajo la democracia al país se refieren a que el ser humano tiene la libertad de poder expresarse libremente, dando las ideas sin ser reprimido por nadie, el poder circular libremente por el país, entrando y saliendo de él. Y como tercera y última pregunta, me gustaría que por favor me dijera cuáles son las influencias sociales y económicas que trajo la democracia. La influencia desde el punto de vista social que trajo la democracia es que el ser humano ha podido expresar a través de sus ideas todo su pensamiento
para poder desarrollarse él mismo y conseguir los medios económicos necesarios sin obstáculo de ninguna clase. Muchas gracias por su tiempo, señor Pedro. Mi nombre es Piero Ruiz y el día de hoy me encuentro con Carlos Ruiz, el cual es mi abuelo, y voy a entrevistar para realizarle unas preguntas con respecto a la democracia. ¿Cómo definiría usted el término democracia? Significaría gobierno del pueblo. En la actualidad tenemos una democracia representativa en donde las personas eligen a un representante para que puedan dar sus opiniones y su voz. ¿Cree que la democracia logró algún cambio importante en la historia del Perú? Sí, por ejemplo, la primera parte o el primer impulso es en el año 1940, después de la dictadura de Odría, cuando se instaura el voto femenino y la participación de los partidos políticos. Después, en el año 67, con el golpe de Juan Velasco Alvarado, al terminar su dictadura, se instaura nuevamente la democracia. ¿Cómo cree usted que la democracia influyó económica y socialmente en el país? Económicamente, con el boom de la globalización, se instauraron una serie de desarrollos económicos, un auge económico en nuestro país. El auge económico necesariamente no significó un beneficio para la población, porque el auge económico, si bien es cierto, hizo grandes mejoras en cuanto al uso del PBI en educación, salud y trabajo, pero siempre se fue marcado por la desigualdad. Socialmente, la parte representativa o la democracia representativa ha tenido una caída estrepitosa, como hemos visto en los últimos acontecimientos en donde el Congreso no representa la voz del pueblo. Por eso es que hubo esas marchas y lamentablemente con la muerte de los dos jóvenes, recién es donde se alza la voz de protesta con la generación del Bicentenario, que es una muy buena participación no vista en muchos años atrás. Ok, eso es todo, señor Carlos. Muchas gracias por realizar la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. En la imagen tomada en 1919 podemos observar los inicios de un sufragio libre, del cual los ciudadanos elegían a su autoridad sin ningún tipo de límite, lo que hacía que la democracia sea una forma distinta a otras formas de gobierno. Entonces podemos observar que ya existía una libertad de sufragio, una libertad de elección de autoridades y por ende una participación activa del pueblo en la política. La democracia, en conclusión, es un sistema de gobierno por la cual la soberanía del poder reside y está sustentada. El pueblo, por este medio de elecciones directas o indirectas, es quien elige a las principales autoridades del país. Asimismo, es el pueblo quien puede cambiar o ratificar esas mismas autoridades en las siguientes elecciones populares. Es así como en la actualidad la democracia representativa es el sistema más utilizado en el mundo para dirigir los designios de las naciones, y es por tanto también que la democracia se considera como el sistema de gobierno perjudicial para el manejo de los asuntos del Estado, frente a otros sistemas que han existido y se han diseñado también. Finalmente, la democracia ha sido parte importante de la historia de nuestro país, siendo parte del proceso que ha pasado entre gobiernos, entre el cambio de un gobierno militarista a un gobierno ya democrático, pero con ciertas falencias. Aún así la democracia se ha demostrado a través de lo que es el pueblo, ¿no? De acuerdo a qué tan efectiva ha sido a través del sistema jurídico, ¿no? En cuanto a la Constitución, a las normas que otorgan los derechos a los ciudadanos.